Capítulo 42. Si Elizabeth hubiera tenido que forjar su juicio a partir de su propia familia, no habría tenido una imagen muy agradable de la felicidad conyugal ni de la vida hogareña. Su padre, cautivado por la juventud y la belleza, así como por la apariencia de buen humor que éstas normalmente conllevaban, se había casado con una mujer cuya falta de inteligencia y de refinamiento habían apagado muy pronto el amor que sentía por ella. Respeto, aprecio y confianza desaparecieron para siempre, y todas sus esperanzas de felicidad doméstica se desvanecieron. Pero el carácter del señor Bennet no le llevó a consolarse del desengaño causado por su imprudencia con ninguno de los placeres que tan a menudo consuelan a quienes son víctimas de sus locuras y sus vicios. Le gustaban el campo y los libros, y esas dos aficiones eran su principal distracción. Solo se sentía en deuda con su mujer por la diversión que le procuraban su ignorancia y su necedad. No es esa la clase de felicidad que, por lo general, un hombre desea de ver a su esposa. Pero, cuando no existen otros recursos para entretenerse, el verdadero filósofo sabe sacar partido de lo que tiene. Elizabeth, sin embargo, había sido siempre consciente de las deficiencias de su padre como marido. Le causaban tristeza. Pero, como respetaba su inteligencia y agradecía lo cariñoso que era con ella, intentaba olvidar lo que no podía pasar por alto y alejar de sus pensamientos su continua vulneración de los deberes y el decoro conyugal, sumamente censurable, pues exponía a su mujer al desprecio de sus propias hijas. Pero, hasta entonces, no había cobrado conciencia del peligro que corrían los hijos de un matrimonio tan incompatible, ni había comprendido con claridad lo dañino que resultaba un intelecto fecundo pero mal encausado que, de otro modo, habría protegido la respetabilidad de sus hijas, aunque no hubiera sido capaz de aguzar la inteligencia de su esposa. Elizabeth se alegró de la partida de Wickham, pero encontró pocos motivos más de satisfacción en la marcha del regimiento. Las reuniones con las familias vecinas eran menos entretenidas que antes, y en casa tenía una madre y una hermana cuyas constantes quejas por la monotonía de cuanto las rodeaba ensombrecían la vida hogareña. Y aunque es posible que Kitty recuperara con el tiempo cierto grado de sensatez, puesto que habían desaparecido quienes trastornaban su cerebro, Lidia, inclinada a cosas peores por naturaleza, vería probablemente reforzada su insensatez y su osadía en un lugar doblemente peligroso por ser un balneario de moda y tener un campamento militar. Elizabeth, por tanto, descubrió lo que otros ya habían descubierto antes, que, aunque se deseara con impaciencia un acontecimiento, no traía consigo al producirse toda la satisfacción esperada. Era necesario, por consiguiente, señalar otro objetivo para el comienzo de la verdadera felicidad, tener otro ideal en el que concentrar sus deseos y esperanzas. Al proporcionarle un placer anticipado, la consolaría del presente y la prepararía para un nuevo desengaño. El viaje a los lagos pasó a ser su mayor ilusión, y el mejor consuelo para todas aquellas horas que inevitablemente el descontento de Kitty y de su madre volvían insoportables. De haber podido incluir a Jane en el plan, todo habría sido perfecto. Pero es una suerte, pensó, que tenga algo que desear. De lo contrario, me sentiría decepcionada. Hoy por hoy, al cargar con la pena que me produce la ausencia de mi hermana, puedo razonablemente aspirar a ver mis esperanzas colmadas. Un plan que promete incontables placeres no puede triunfar, y el desencanto general solo se conjura con ayuda de algún pequeño disgusto. Al marcharse, Lidia prometió escribir a su madre y a Kitty muy a menudo y con gran detalle, pero sus cartas se hacían esperar y eran siempre muy breves. Las que dirigía a su madre se limitaban a contarle que acababan de regresar de la biblioteca, donde tales o cuales oficiales las habían cubierto de atenciones, y donde se había quedado embelesada con la belleza de sus ornamentos, que tenía un vestido nuevo, o una sombrilla nueva, que le habría encantado describir con minuciosidad, pero no tenía más remedio que marcharse corriendo, porque la señora Forster la esperaba para ir juntas al campamento. De las cartas que enviaba a sus hermanas se extraía aún menos información, pues, aunque bastante largas, estaban llenas de confidencias y secretos que Kitty no podía revelar. 2 o 3 semanas después de que Lidia se marchara, la salud, el buen humor y la alegría empezaron a reaparecer en Longbourn. Todo adquirió un aspecto más risueño. Regresaron las familias que pasaban el invierno en Londres, y llegaron los fastos y los compromisos veraniegos. La señora Bennet recobró su quejumbrosa serenidad, y a mediados de junio, Kitty estuvo suficientemente restablecida para entrar en Meryton sin llorar. Un hecho tan prometedor que Elizabeth albergó la esperanza de que cuando llegaran las Navidades, el buen juicio de su hermana le impidiera hablar de los oficiales más de una vez al día.
a menos que, por alguna malvada y cruel disposición del Ministerio de Guerra, un nuevo regimiento se acuartelara en Meryton. La fecha fijada para su viaje por el norte se acercaba a pasos agigantados, y cuando solo faltaban 15 días, Elizabeth recibió una carta de la señora Gardiner en la que le comunicaba que debían retrasar su inicio y reducir su extensión. Los negocios del señor Gardiner le obligaban a quedarse 15 días más en Londres y a regresar antes de que transcurriera un mes. Y como eso les dejaba muy poco tiempo para ir tan lejos y ver todo lo que habían planeado, al menos con la calma y la comodidad necesarios, no les quedaba otro remedio que cambiar el distrito de los lagos por un recorrido menos largo. De acuerdo con el nuevo plan, no irían más al norte de Derbyshire. En ese condado había muchas cosas que visitar, por lo que pasarían en él casi las 3 semanas. La señora Gardiner estaba especialmente ilusionada. La ciudad donde habían transcurrido algunos años de su niñez y donde ahora pasarían unos días, despertaba en ella la misma curiosidad que las famosas maravillas de Matlock, Chatsworth, Dovedale o The Peak. Elizabeth sufrió una gran decepción. Moría de ganas de conocer los lagos y seguía pensando que tenían tiempo suficiente. Pero no podía hacer otra cosa que conformarse, y como era optimista por naturaleza, no tardó en encontrarse perfectamente. Ante la mención de Derbyshire, fueron muchas las ideas que acudieron a su pensamiento. Le resultó imposible leer aquella palabra sin acordarse de Pemberley y su propietario. Aunque supongo que podré entrar en su condado con impunidad, se dijo, y robar algunos espatos petrificados sin que él lo advierta. El período de espera se multiplicó por 2. Faltaban 4 semanas para que llegaran sus tíos, pero los días transcurrieron y el señor y la señora Gardiner se presentaron finalmente en Longbourn con sus 4 hijos. Estos, 2 niñas de 6 y 8 años y 2 niños más pequeños, quedarían al cuidado de su prima Jane, la preferida de todos, y cuya dulzura y sentido común la convertían en la persona ideal para ocuparse de ellos en todos los sentidos: enseñanza, juegos y mimos. Los Gardiner solo pasaron una noche en Longbourn, y a la mañana siguiente partieron con Elizabeth en busca de novedades y distracciones. Tenían un placer asegurado: la armonía que existía entre ellos. Tenían salud y temple para afrontar molestias y dificultades, alegría para disfrutar de las cosas buenas e inteligencia y cariño para apoyarse los unos a los otros si sufrían decepciones por el camino. Esta obra no tiene por objeto describir Derbyshire, ni los extraordinarios lugares que visitaron en su recorrido: Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham, etc. Son suficientemente conocidos, pero fijará su atención en un pequeño rincón de Derbyshire. Después de admirar las principales maravillas de la región, Elizabeth y sus tíos dirigieron sus pasos hacia Lambton, la pequeña población donde había residido la señora Gardiner, y donde, según había sabido recientemente, continuaban viviendo unos conocidos. Y Elizabeth se enteró por su tía de que estaba a unos 8 kilómetros de Pemberley. La mansión no se hallaba en el camino principal, pero bastaba desviarse 2 o 3 kilómetros para llegar a su entrada. El día anterior, al comentar la ruta que seguirían, la señora Gardiner había expresado su deseo de volver a visitar esa heredad. El señor Gardiner se mostró de acuerdo, y los dos preguntaron a Elizabeth si estaba conforme con el plan. «Querida, ¿no te gustaría conocer un sitio del que has oído hablar tanto?», dijo su tía. «Un sitio, además, relacionado con tantos conocidos tuyos. Ya sabes que Wickham pasó su juventud en él». Elizabeth fue presa de la angustia. Pensaba que no debía ir a Pemberley, y se mostró reacia a hacer esa visita. Afirmó que estaba harta de mansiones. Habían visto tantas que ya no le procuraban placer ni las alfombras suntuosas ni los cortinajes de satén. Eso le pareció una bobada a la señora Gardiner. «Si solo fuera una mansión ricamente amueblada», exclamó, «tampoco me interesaría. Pero sus jardines son maravillosos. Tiene uno de los bosques más bonitos del condado». Elizabeth guardó silencio, pero se sintió incapaz de ceder en su fuero interno. Le asaltó el temor de encontrarse con el señor Darcy mientras recorrían sus propiedades. Sería espantoso. La idea la hizo sonrojarse, y pensó que era preferible decirle la verdad a su tía que correr semejante riesgo. Pero le daba reparo, y acabó decidiendo que solo recurriría a tal medida si sus discretas pesquisas aseguraban la presencia de los Darcy en Pemberley. Por consiguiente, al retirarse por la noche, preguntó a la camarera del hotel si Pemberley era un lugar hermoso, cómo se llamaba su propietario, y con no poco nerviosismo, si la familia se había instalado allí para pasar el verano.
Una respuesta negativa siguió a esta última pregunta, y Elizabeth suspiró de alivio. Una vez disipados sus temores, tuvo ocasión de sentir una gran curiosidad por ver la casa con sus propios ojos, y cuando volvió a salir el tema la mañana siguiente y le pidieron su parecer, se apresuró a contestar con un aire de indiferencia muy oportuno que el plan no le disgustaba en absoluto. Irían, por lo tanto, a Pemberley.